Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Antes de empezar, ¿no me apagarían esa luz? Porque no se ve nada. Soy negro, así que si igual se ve, me ven. Antes de empezar, quería compartirle un poquito de lo que está haciendo el ministerio. La verdad que estamos dando gracias a Dios porque teníamos un promedio del año pasado de 25 chicos, ¿no es cierto?, estable de la iglesia, y no salíamos a buscar por una cuestión de que si traemos, salir a buscar chicos es fácil, salís y en un ratito llena un micro y trae 100, es un trámite nomás. Eh, pero este año Dios nos sorprendió porque como nosotros no salíamos a buscarlo, Él nos empezó a mandar chicos. Así que tenemos más de 14 chicos que ya están viniendo permanentemente, que no tienen, los padres no vienen a la iglesia. Entonces damos gracias a Dios por eso, ¿no? Hay chicos que algunos tenemos que ir a buscar. De tiempo que estuvimos, ellos tienen un folleto que lo tienen que completar para, para poder ganarse este libro, ¿no es cierto? Este es el libro de Lo Más Grande, Venado, y este es de Águila, ¿no? Eh, Nosotros damos gracias, que no tenemos libro, pero son los chiquitos que van al jardín, ¿sí? Tenemos nenes de 3, 4 y 5 años. Ayer hicieron de pajarito y algunos papás me contaban que fueron a la casa, es un piquito, y ellos fueron como que llevaron algo espectacular, pero damos gracias a Dios porque de chiquito podemos predicar su palabra. Al terminar, si alguno quiere, tenemos chicos todos los chicos de la iglesia lo van a tener que tener a este libro, pero también queremos, si alguno puede estar colaborando para poder solventar el gasto de los chicos que son de afuera. Son chicos que apenas tienen para comer, ¿sí? Hoy hablábamos con Jorge de que tenemos un grupo que no, me dice el papá no los levanta porque no tiene para darle al mediodía para comer. Entonces, si yo voy y le digo, mire, tengo que darle este librito a su hijo y son 100 pesos, me va a mirar como diciendo, Entonces, aquellos que quieren colaborar con el ministerio, orando, ¿sí? Vamos a presentar la semana que viene un material donde le vamos a mostrar cómo va creciendo el ministerio y lo maravilloso que es Dios. Así que vamos a hablar en esta mañana. Le voy a robar la frase a un amigo, a ver si saben de quién vamos a hablar. De una persona que empezó bien, siguió muy bien y terminó espectacular. A ver si le prestan atención a esta persona. ¿Quién es? ¿Eh? ¿De quién vamos a hablar? Lo dijo como 20 veces. Cada vez que predica lo dice. O en el instituto también lo dijo. De la época de la conquista vamos a hablar. A ver qué año. Para que vean para qué sirve estudiar. Si le digo época de la conquista, ¿qué año estamos hablando? A ver allá lo que sacó. ¿Quién sacó 10 en el examen? Martina, que se sacó 10. Época de la conquista. ¿De qué año estamos hablando? Muy bien, señorita Martina. Impresionante. ¿Eh? Ahí ven para qué sirve el instituto, ¿eh? Ellos decían tantos números para qué. Pero hoy cuando abramos la Biblia en Josué, van a decir, estamos en la época de la conquista, ¿no es cierto? Así que vamos a estar hablando de Josué de esta mañana. Pero primeramente quiero... capítulo 3, para poder entender un poquito más de qué quiero compartirlo en esta mañana. Capítulo 3. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias y la he estimado como pérdida por amor de Cristo? Y ciertamente aún la estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Si ustedes me dirían acá, ¿qué cosa tenía como pérdida? ¿Sí? Vamos a leer los versículos, el contexto. Dice versículo 3, capítulo 3, capítulo 3, versículo 4. Miren el currículum que tenía Pablo, ¿no es cierto? De qué se estaba tomando por basura. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene confianza en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a los celos, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Sí? Pablo era un señor, para lo que él pensaba, él no, era irreprensible, no, siempre no tenía de dónde agarrarlo. Entonces, él tomó todas esas cosas como, dice, como basura. ¿Sí? Y me llamó la atención la palabra basura,
y no soy de buscar, pero sí lo busqué en el griego, y es escuba, ¿sí? S-K-U, B larga, escubaja. Dice, desperdicio, podrido, contaminado, excremento, ¿sí? Así consideraba Pablo de lo que él se podía agarrar. Entonces, hoy que juntos podamos ver que Pablo, sí, él tenía de qué agarrarse, pero él quería tener algo mejor. Pablo quería tener lo que era verdadero, lo que le iba a dar la vida eterna, ¿sí? Él confiaba en lo que tenía cuando esté en el cielo con Cristo, iba a tener. Así que hoy vamos a ir a Josué y vamos a ver la batalla ahí de Jericó, ¿no es cierto? El otro día le compartía a los niños esta lección y fue, la verdad que Dios, más allá que hay que bajar el nivel para los niños, ¿no es cierto? Y hacerlo quizás cómico o más atractivo, la verdad que doy gracias a Dios porque Dios habló en gran manera a mí y me mostró muchas cosas para cambiar. Entonces, después vino Gustavo y me pidió para compartir y preparé esto. Por eso doy gracias a Dios. Así que vemos ahí al pueblo de Israel, ya había cruzado el Jordán, ¿sí? Dice que ellos cruzaron el Jordán, juntaron las piedras, hicieron el altar para recordar y ya estaban del otro lado, ¿sí? Y cuando estuvieron del otro lado, ¿qué fueron lo primero que escucharon? Que los reyes de los amorreos, de los saduceos, habían escuchado lo que pasó con Josué y con el pueblo de Israel. Y ya temieron. Y qué maravilloso es ver que cuando Dios obra y cuando es la obra de Dios, el enemigo tiembla, ¿sí? Entonces, que nosotros hoy podamos juntos ver qué cosas a veces tenemos que cambiar y entregar para poder tener esa victoria, ¿sí? Muchas veces confiamos en nosotros mismos y queremos pelear nosotros la batalla. Pero hay cosas que a veces antes de encarar una batalla tenemos que tener en cuenta. Por eso vamos a leer Josué capítulo 5, ¿sí? En primer lugar, debemos identificarnos como cristianos. Entonces, la foto es el pueblo de Dios frente al Jordán. El Señor abre, ¿sí? No, el Jordán estaba desbordado, no es que justo había un puentecito, no es que justo ahí había unos cascotes más altos y por eso pasaron por ese lugar. Dice que de un lado había una pared de agua y que paró, y que pasaron en seco. No dice que pasaron ni por piedrita, ni saltando de charquito en charquito. Entonces ahí podemos ver primeramente a Dios obrando, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a leer, Josué capítulo 5, del versículo 2 al 7. Si alguien quiere leerlo, fuerte. El 4, del 4 al 7. Muy bien. Así que el pueblo de Israel había salido, ¿no es cierto? Y por una pequeña desobediencia, dijo Héctor, pasearon 40 años nomás por el desierto, ¿sí? Porque Dios le dijo que ellos no iban a ver la tierra. Entonces, en esa época del desierto, 40 años nacieron nuevamente y todas las personas que estaban en ese lugar no fueron circuncidadas. La circuncisión es un pacto que Dios hace con el pueblo, un pacto que Dios hace con ellos de confianza, ¿no es cierto? De que ellos puedan renunciar a lo que era Egipto. Ellos tenían que demostrar y, como decíamos, identificarse como cristianos. Vamos a ver dos versículos. Uno, si me puede buscar, Deuteronomio 36 y otro, Jeremías 9, 25 al 26. Deuteronomio 36. ¿Quién lo tiene?
Muy bien. ¿Y Jeremías 9, 25, 26? Muy bien. O sea que la circuncisión que estaba pidiendo Dios en este tiempo, más allá de sacar el prepucio, era que puedan circuncidarse de corazón, ¿no es cierto? Arrepentirse, ¿sí? A esa vida de pecado, arrepentirse a ese hombre, arrepentirse al yo, ¿sí? Dios les pedía que tengan un corazón sincero y dispuesto para servir, ¿sí? Hoy en día para nosotros sería como el bautismo, ¿no es cierto? El bautismo es uno acepta a Cristo en privado, pero en público dice, yo un día acepté a Cristo y quiero identificarme como hijo de Dios en público, ¿sí? Quizás hoy vos dirás, sí, yo soy un buen cristiano, yo leo la Biblia, pero en la calle te pueden identificar fácilmente como cristiano. Te pueden decir, yo quiero lo que tiene Ricky, lo que tiene Rubén Emilio, lo que tiene Héctor. Pueden decir de nosotros, nos pueden identificar fácilmente, ¿sí? Que, que cada uno de nosotros pueda en nuestro corazón saber pueda ser como hijos de Dios fácilmente. Así que ya estaba ahí Josué con su pueblo, ¿no es cierto? Ya había cumplido el, el pacto, lo que Dios le había pedido, la orden que le había dado de circuncidar, ¿sí? Dice que tuvieron un tiempo, se curaron y volvieron otra vez. Después vamos a ir al versículo 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó. ¿Qué haría Josué cerca de Jericó? Josué, todavía no, si leemos hasta ahí, Josué, él sabía que tenía que conquistar Jericó. Josué no era un improvisado. Podemos ver todas las cosas que él hizo, ¿no es cierto?, si leemos anteriormente. Josué estaba seguramente en ese lugar, cerca de Jericó, preparando la estrategia, ¿sí? A la vez, a lo lejos, veías unos muros altísimos, ¿eh? Entonces, pero Josué, como le dije, no era ningún improvisado. Josué primeramente conocía al enemigo. Lo vemos en Josué 2.1. Dice, Josué, hijo de Nun, de Desistín, 12 espías, secretamente diciendo, anda y reconoced la tierra de Jericó. O sea que Josué estaba preparando una estrategia conociendo la tierra. También Josué conocía su fortaleza, ¿sí? Ahí 2.23 dice, y esto volvieron los dos hombres, descendieron al monte y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun, y contaron todas las cosas que había acontecido, ¿sí? O sea que Josué sabía quién era el enemigo, Josué sabía su fortaleza, y también Josué sabía que esos muros eran impenetrables, ¿sí? 9 metros, 4 de ancho, arriba había ciudades, casas, ¿eh? No era nada fácil. Si a nosotros nos dirían, tienes que ir a destruir esa pared. Quizás alguno hizo, trabajamos en la construcción, solamente cuando haces un boquete para poner una ventana en tu casa. La cantidad de escombro que sale. ¿Eh? Vos decís, todo esto salió. Una pared gigante, 3 hectáreas aproximadamente, por lo que dicen los libros que tenía la ciudad. Semejantes paredes. ¿Cómo estaríamos? Ya estaríamos con ganas de encarar, pero ahí viene cuando la mano de Dios empieza a obrar. Y dice, versículo 13, perdón, sí, versículo 13, estando cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de nosotros o eres enemigo? ¿Sí? Josué esperó 40 años para esta batalla, ¿sí? Él estaba preparado, ¿eh? Yo me imagino que no habrá sido muy gentil cuando vio a alguien que lo encaraba con la espada desenvainada, ¿sí? No le habrá dicho, ¿eres enemigo o eres amigo? Yo calculo que no, Josué lo habrá encarado fuertemente y le preguntó si era amigo o enemigo. Pero qué lindo ver también la comunión de Josué, porque también lo reconoció inmediatamente, porque eh, dice Josué yendo, dijo, ¿eres de nuestros? Él respondió, no.
mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose su rostro sobre tierra, adoró y dijo, ¿qué dice mi señor que haga su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás, santo es. Qué bueno cuando el Hijo de Dios tiene comunión con Dios, está bien con Dios y puede reconocer la voz de Dios. Vamos a ver dos ejemplos ahí primeramente en Génesis 17:3, yo lo tengo acá, dice, Abraham postró su rostro en tierra y Dios habló con él. En Números 26 dice, Moisés y Aarón en la puerta del tabernáculo se postraron su rostro y la gloria de Jehová habló. Qué maravilloso es cuando Dios habla y nosotros podemos agachar nuestra cabeza de orar. Y no cuando Dios nos habla empezar a decir, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? Pero si en vez de, como decís vos, lo hacemos así, empezamos a querer encuadrar la cosa a nuestra conveniencia. Ojalá que cada uno de nosotros, cuando Dios nos habla, podamos simplemente agachar nuestra cabeza y adorar a Dios y que Él pueda hablar a nuestro corazón y mostrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que Josué estaba ahí delante de nada más y nada menos que el príncipe de los ejércitos, ¿sí? Dios mismo delante de él, ¿sí? Porque si no, si Jehová, a los ángeles no se pueden adorar. Pero Josué tenía bien claro quién era, porque dijo, en la última parte del versículo, dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué tenía bien claro que Dios estaba delante de él. Así que, estando ahí ya Josué arrodillado, ahí viene lo más bonito. Dice que él se identificó con Dios, escuchó la voz de Dios, y ahora venía lo más importante, venía el plan de Dios, ¿sí? Venía ese plan maravilloso, ese plan que es poco creíble, ¿no es cierto? El otro día, cuando estaba estudiando, entré en internet para ver cómo eran los muros y esas cuestiones, y en una parte decía, ¿por qué se cayeron los muros? Decía, ¿y por qué se cayeron los muros? Entonces una científica decía que por el ritmo que cómo caminaron el ejército, y las vibraciones y los golpes, y el sonar de las trompetas y la acústica, que vos lo lees y decís, prefiero creer que dijo Dios que se caiga, porque querer todo eso, que porque van con un mismo ritmo y que los cimientos se empezaron a aflojar y todas esas cuestiones, es más fácil creer. Pero yo digo, es más fácil creer que Dios lo hizo. Quizás sí, quizás por la vibración, quizás por la acústica, como me compartían, pero quien la tiró fue Dios. Así que estaba ahí y Josué, del 6, del 1 al 5, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Rodeará pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas del cuerno delante del arca, y el 7º día diréis, 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocina. Y cuando las trompetas prolongadas del cuerno de carnero, así oigas el sonido de la bocina de todo el pueblo, gritarás con gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, ¿sí? Josué se involucró en el plan de Dios, ¿sí? Y muchas veces nosotros lo que hacemos, que yo quiero preguntar si está bien o está mal, involucramos a Dios en nuestros planes. ¿Está bien eso? ¿Involucrar a Dios en nuestros planes? ¿Sí o no? ¿Está bien involucrar a Dios en nuestros planes? ¿Sí? ¿No? No está bien. O dirá, este Ricky está loco, ¿qué está diciendo? No, porque estamos involucrando a Dios en nuestros planes. Y lo que tenemos que hacer nosotros es involucrarnos en el plan de Dios, ¿sí? Muchas veces Dios dice, esto es así. Y nosotros somos mini dioses porque le queremos dar una ayudita a Dios siempre, ¿no? Dios te dice, tenés que orar. No, pero en vez de orar, yo voy a encarar, me voy a meter en un préstamo y yo voy a llegar
a poder esto y te embarcás y vas por el otro lado y cuando ya estás metido, decís, Dios, ayúdame, por favor, pero si Dios te dijo que cómo tenías que solucionar tu problema. Entonces, ahí estaba Josué frente a esa ciudad impenetrable de grandes muros, frente a esa ciudad que estaba cerrada, que no se podía entrar fácilmente, pero Dios en su plan y su poder le dijo a Josué que él iba a poder conquistar esa ciudad. Y Josué lo creyó. A veces en nuestra vida tenemos grandes muros y grandes batallas que uno lo quiere conquistar por su propia fuerza. Que dice, yo eso lo voy a poder conquistar porque yo puedo, yo sé cómo lo voy a hacer. Yo el 19 de mayo con Nadia cumplimos 15 años de casado. Yo un mes aproximadamente antes de casarme tuve una discusión con mi papá y terminamos muy mal. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, no importa lo que sea. Yo lo deshonré totalmente. Y fue hace 3 años atrás que yo pude viajar a Corrientes y pedirle perdón. Fueron 12 años de tener esos muros frente a mí que me perdí muchísimas bendiciones, seguramente. Porque yo sabía que quizás para el mundo se lo merecía, quizás sí, quizás no. Pero lo que me dice la palabra de Dios es que yo debo honrar a mis padres. Y yo tuve 13 años un muro, no de 9 metros, se habrá hecho de 1000 metros, ¿sí? Impenetrable. Y yo hace un par de años pude viajar a Corrientes, sentarme con él y pedirle perdón. No entendía nada mi papá. Mi papá, alcohólico, todo, no entendía, no, pero está todo bien. Y yo le tuve que pedir perdón. Y en ese momento le puedo asegurar que sentí, seguramente como el ruido que hizo esos paredones cuando cayeron. Sentí una paz total. Hoy por hoy, si él sabe quién soy, sabe dónde estoy, qué hago, ¿sí? Yo no tengo una relación fluida, quizás por cuestión de distancia, pero yo puedo, hoy por hoy, si él parte de la presencia de Dios, yo puedo ir con paz a verlo y saber que con él las cosas están bien. Y nosotros, quizás, yo no sé cuál sea tu muro, ¿sí? Quizás vos si no, pero yo, este problema que tengo es imposible solucionarlo. Es imposible, sí, solo es imposible. Pero si te tomás de la mano de Dios y entregás ese problema a Dios y confías que solo con Dios lo podés solucionar, Dios te va a dar la victoria. Ni lo dudes, ni lo dudes. Así que nosotros solamente vamos a poder conquistar el Jericó ese de nuestra vida cuando digamos, Señor, yo solo no lo puedo hacer. Yo no tengo fuerza para hacerlo. Quiero entregártelo en tus manos. Así que Josué estaba ahí, ya fue, ¿no es cierto? Ahí el versículo 6 dice, llamando pues Josué a los hijos de Nun y a los sacerdotes, les dijo. Y ahí le contó la estrategia de guerra, ¿no es cierto? Entonces juntó a todo el pueblo, yo le decía a los chicos, imaginen, muchísima gente. Y Josué, un poco más alto, y le dijo, Dios nos entregó Jericó. Dios nos dijo que vamos a conquistarlo. Y estaban ahí los hombres de guerra preparando sus lanzas, sus escudos, todos contentos. Y me dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Caminando. ¿Qué le hubiese pasado si cuando tienen un plan, una estrategia, uno dice, es como si hoy a la noche le vamos a ganar a Chile, pero solo parado en la cancha? ¿Cómo? Solo parado en la cancha. Entonces, sería tan loco. Pero Dios, en su soberanía, hizo eso, ¿sí? Dios quería que la victoria sea plenamente Él. Dios quería que la confianza esté plenamente en Él. Así que vamos a conquistar ese lugar, dijo Josué, pero con una estrategia puesta por Dios. Y es maravilloso poder identificarnos con Dios, obedecer, escuchar la voz de Dios, obedecer su plan, pero lo mejor que le pasó fue confiar en la promesa de Dios, ¿sí? Ellos no sería nada fácil, muros, los enemigos arriba, cuando encaraba semejante pueblo, seguramente se preparaban, pero ellos tenían que confiar en Dios. Si llegaba el séptimo día, daban la séptima vuelta y no pasaba nada, qué momento, ¿no? Qué momento sería
¿sí? Que esa estrategia no funcionaría. Entonces ellos pasaron 7 días de caminar por fe, ¿sí? Porque ellos el primer día está bien, pero cuando llegó el séptimo día, y vamos 5 vueltas, y la próxima y es la misma vuelta que la primera, pero ellos estaba su confianza, ¿sí? El dar las vueltas implicaba burla, ¿sí? Porque yo me imagino lo que le dirían de arriba de los paredones: cobarde, mirá semejante lomo y no encarás, me imagino. Y todas las burlas que se puede imaginar. La humillación, ¿no? Quizás los soldados decir: estamos preparados, Josué, vamos a encararlo ahora, ¿eh? Y no puede hacer nada. Pero lo más importante fue la obediencia. Un pueblo obediente, un pueblo que supo seguir al líder, un pueblo que confiaba en el Dios verdadero. Quizás Quizás hoy nosotros tenemos que seguir a un líder, ¿sí? Y respetar. Y saber que si Dios le mostró a él cuál es el camino que seguir, seguir. Y simplemente obedecer, ¿sí? Porque muchas veces nosotros le queremos agregar florcita, sacar florcita a un proyecto. O como decía Álvaro los otros días cuando habló, están los que hacen, los que comentan y los que sacan el cuero, ¿sí? Pero los que van son muy poquitos. Los que ponen lomo son muy poquitos. Así que cuando Dios pone a un proyecto, Dios les muestra a alguien una estrategia, simplemente tenemos que ayudar y seguir al líder. Vamos a, perdón, vamos a leer ahí uno de los últimos versículos en Deuteronomios, capítulo 7, donde confiar en las promesas de Dios. Dice 7:23: Mas Jehová tu Dios la entregará delante de ti y la quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas. Y él entregará sus reyes en tus manos y tú la destruirás. El hombre de ellos debajo del cielo, nadie te hará frente hasta que enemigos que nos pueda hacer frente si tenemos nuestra confianza en Dios. Y podemos ver, y muchos sabemos la historia de lo que pasó, ¿no es cierto? Josué fue, sonó el séptimo día, sonaron las trompetas, el muro cayó. Y ahí tuvieron, como dice en el versículo 20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó en gran vocero, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad que estaba derecho hacia adelante y la tomaron, ¿sí? La bendición a la obediencia a Dios, ¿sí? No es fácil seguir y obedecer a Dios, porque nadie te dice que es fácil, pero sí tenés premio. Pero también podemos ver en el versículo 26 qué pasa cuando no obedeces a Dios. Dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantase y reedificase esta ciudad de Jericó. ¿Sí? Cuando vos entregás a Dios tu problema, cuando vos confiases en ese Dios verdadero, ¿sí? Entregale el problema. Pero no se lo entregues y al ratito agarrás la mochila y te la pones de nuevo y la seguís llevando. Dice: porque maldito aquel que cambió algo y lo volvió a hacer. Así que yo doy gracias a Dios porque podemos confiar en un Dios, ¿sí? Como cantábamos, como el siervo busca por las aguas. Cantábamos recién la última canción: ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiese decidido venir a morir en la cruz? No hubiésemos podido vencer ese gran muro que es la salvación. No podríamos haber sido nada sin Dios. Pero Dios en su gracia nos dio la vida eterna. Así que la caída de los muros es el poder de Dios en los cristianos. Esa caminata de 7 días, Él la fue puesta en Dios, ¿sí? Y sin ella no podemos hacer nada. Y la obediencia de ser fiel en Cristo supera cualquier obstáculo, ¿sí? Que en esta mañana podamos, pensando a nuestras casas, cuál es nuestro Jericó que debemos entregar, ¿sí? Pero no solo pensar eso, sino saber que si se lo entregamos y confiamos que a Cristo es nuestro problema, Él es el único que nos va a ayudar a poder salir de eso, ¿sí? Si lo queremos hacer con nuestra fuerza, quizás aguantes un ratito,
pero enseguida te va a volver a ganar el enemigo, ¿sí? Así que esto es lo que le quería compartir en esta mañana y dar gracias a Dios porque Él un día nos dio la victoria y tenemos la plena seguridad que si hoy no morimos, vamos a ir al cielo. Ojalá que cada uno de los que estamos aquí nos podamos ir con esa seguridad. Si cuando cruzamos la puerta y el Señor nos llama a su presencia, podamos estar delante de Él. Oramos. Amado Dios y amado Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Padre del Cielo, porque tú eres un Dios poderoso. Un Dios que todo te obedece, que todo está bajo tu control. Y Padre del Cielo, tú quieres que nosotros podamos confiar plenamente en ti, entregar nuestros problemas, nuestras cargas, sabiendo que solo no podemos, Padre del Cielo, hacer nada. Pero con tu ayuda todo es más fácil, Señor Jesús. Por eso te damos gracias en este tiempo. Gracias porque tú un día viniste a morir en la cruz por nosotros. Tú un día, Padre del Cielo, viniste a buscarnos. Y tenemos la plena seguridad que si hoy partimos al cielo, tú nos vas a estar esperando. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.